La primera vez que Elías comprendió que no iba a morir, tenía 43 años y un cuchillo enterrado hasta el mango en el vientre. El hombre que lo había apuñalado estaba temblando más que él. Un ladrón de caminos, apenas un muchacho mugriento con ojos de perro hambriento, incapaz de creer lo que veía. Elías llevaba horas desangrándose junto al camino de tierra mientras la lluvia convertía el barro en una sopa negra. Cualquier otro habría muerto antes del amanecer. Él también debería haber muerto. Lo sabía porque había sentido cómo los órganos se le enfriaban y cómo la conciencia se le escurría del cuerpo igual que el agua roja bajo su espalda. Pero su corazón seguía latiendo, lentamente y dolorosamente. Imposible. El muchacho lo observó durante toda la noche, aterrado, viendo cómo las heridas comenzaban a cerrarse, como bocas húmedas. Al parecer huyó dejando atrás el cuchillo. Elías tardó 2 días en poder levantarse. Cada movimiento era agonía pura. La carne soldándose alrededor del metal le obligó a arrancárselo él mismo mientras gritaba hasta quedarse sin voz. Y aún así sonreía, porque había funcionado. Más de 20 años de estudios prohibidos, de textos arrancados de monasterios, de experimentos sobre animales y condenados, de alquimia mezclada con prácticas que ni siquiera tenían nombre, habían funcionado. La sustancia negra que había destilado bajo su casa, aquella mezcla de mercurio, sangre, hongos de tumbas antiguas y algo más, algo encontrado en una caverna tan profunda que el aire olía a carne podrida, le había concedido lo que reyes y emperadores habían deseado desde el inicio de la historia: inmortalidad, solamente inmortalidad. Y en ese momento eso le pareció suficiente. Los primeros 100 años fueron maravillosos. Cambió de nombre tantas veces que olvidó el original durante décadas. Vio imperios levantarse y caerse como castillos de arena. Aprendió idiomas muertos antes de que murieran. Amó mujeres cuyos huesos terminaron bajo ciudades distintas. Vio nacer nietos de personas que una vez había conocido siendo niños. Cada vez que la sospecha comenzaba a crecer, fingía su muerte y se marchaba. Era soportable, incluso hermoso. El problema comenzó con los pequeños detalles. Elías se envejecía, muy lentamente, sí, pero envejecía. A los 100 años aparentaba 50. A los 200 parecía un anciano vigoroso. A los 300 la piel comenzó a colgarle del rostro como tela húmeda. El cabello desapareció mechón por mechón. Los dientes se aflojaron y cayeron, aunque las encías jamás terminaron de pudrirse del todo. Sus ojos adquirieron una película lechosa que nunca llegó a dejarlo completamente ciego. El cuerpo seguía desgradándose, solo que nunca terminaba de morir. Descubrió la verdadera naturaleza de su maldición en 1731, cuando un incendio consumió la casa donde dormía. El techo colapsó sobre él. Recordaría siempre el sonido. El crujido de la madera no, sino el siseo de su propia grasa derritiéndose. Quedó atrapado bajo vigas ardiendo durante casi 10 horas. Su carne se abrió como manteca sobre un sartén y los ojos literalmente explotaron dentro de sus cuencas. Intentó desmayarse, pero el dolor lo despertaba una y otra vez. Para cuando los vecinos removieron los restos, encontraron algo que no parecía humano: una figura carbonizada, aún respirando, haciendo un ruido húmedo con lo que quedaba de su garganta. Entonces lo enterraron. No fue porque fueran crueles, sino porque tenían miedo. El ataúd era demasiado estrecho para poder moverse. Elías pasó semanas en absoluta oscuridad mientras la carne quemada comenzaba lentamente a regenerarse sobre músculos ennegrecidos. Las uñas crecían y se caían, gusanos entraban por los agujeros de sus mejillas y salían gordos. El hambre no podía matarlo, la sed tampoco, pero podía sentirlas. Siempre las sentía. Cuando finalmente logró romper la tapa del ataúd, sus manos parecían raíces viejas y las yemas habían desaparecido por completo. Trepó fuera de la tumba de noche y descubrió que habían pasado 11 años, 11 años enterrado, consciente. Después de eso, el miedo comenzó. No era un miedo a morir, claro está, él era inmortal. Era un miedo a sufrir,
porque comprendió algo espantoso. Cualquier daño que recibiera permanecería con él mientras sanaba, y sanar podía tardar años, a veces décadas. Intentó quitarse la vida incontables veces. Veneno, cuchillos, ahogamiento, y nada funcionó. Una vez se arrojó al océano con cadenas atadas al cuerpo. Pensó que la presión o la falta de aire terminarían por destruir el cerebro. Permaneció en el fondo marino tanto tiempo que perdió la cuenta. El agua devoró sus ojos. Peces pequeños arrancaron tiras blandas de su rostro. Algo grande le mordió una pierna completa, pero seguía vivo. Despertaba. Siempre despertaba. Subió a la superficie 47 años después, arrastrándose por una playa que ya pertenecía a otro país y otro idioma. Para entonces apenas podía caminar erguido. El tiempo no perdonaba. La inmortalidad no detenía la artritis, ni el desgaste de las articulaciones, ni la degeneración de los nervios. Elías descubrió horrorizado que su cuerpo seguía acumulando daño celular sin jamás alcanzar el alivio final de la muerte. Las manos terminaron convertidas en garras torcidas. La columna se dobló hasta obligarlo a caminar encorvado. La piel se volvió tan fina que podía ver venas negras palpitando debajo. Y el dolor, Dios, el dolor jamás desaparecía. Cada lesión permanecía como un eco eterno dentro de él. Huesos rotos siglos atrás dolían cuando llovía. Quemaduras antiguas despertaban por las noches. Sentía sus dientes perdidos como miembros fantasmas. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la mente. La memoria humana no está hecha para siglos. Los recuerdos comenzaron a pudrirse, nombres mezclados, rostros fusionados. A veces soñaba con personas que amó y no sabía si habían existido realmente o si pertenecían a vidas ajenas, observadas demasiado tiempo. Olvidó el rostro de su madre, luego olvidó su propia voz, después olvidó el idioma en que había nacido. Había momentos peores, había vacíos. Despertaba en lugares sin recordar cómo llegó ahí. Encontraba cuadernos escritos por él mismo explicando quién era, qué año corría, qué debía evitar. No dejes que te entierren. No confíes en médicos. Si el gobierno te encuentra, huye. Esas frases aparecían una y otra vez porque el mundo moderno descubrió su existencia. Fue un error absurdo. Una cámara de seguridad en un callejón captó cómo sobrevivía a varios disparos. El video llegó a internet, luego a personas más peligrosas, y lo capturaron en el 1997. Una organización sin nombre. No usaban uniformes, nunca mostraron sus rostros. Lo llevaron a un complejo subterráneo donde el tiempo perdió significado otra vez. Allí aprendió el verdadero potencial del horror. Los científicos no lo veían como un hombre, sino como material. Lo cortaban para estudiar la regeneración, lo infectaban con enfermedades extintas, exponían tejidos vivos a radiación, le rompían huesos uno por uno, a veces lo mantenían despierto durante operaciones enteras solo para observar las respuestas neuronales al dolor extremo. No podían matarlo, entonces dejaron de intentarlo. Pasó años atado a una mesa mientras partes de su cuerpo crecían deformes debido a los experimentos. Un brazo desarrolló tumores del tamaño de melones antes de que decidieran amputarlo. Los dientes volvieron a crecer una vez. Cientos de dientes diminutos apretados unos contra otros como los de un tiburón. Tardaron meses en arrancarlos. Elías rogaba por la muerte, lloraba, suplicaba, prometió secretos inexistentes, pero nadie escuchó. Con el tiempo, incluso perdió el miedo, porque el miedo necesita esperanza y él ya no tenía ninguna. Escapó accidentalmente cuando un incendio consumió parte del complejo. Otro fuego, otra eternidad de carne ardiendo, logró arrastrarse por conductos de ventilación mientras la piel se le quemaba pegada al metal caliente. Desde entonces vive oculto, aunque vive no es exactamente la palabra correcta. Ahora permanece bajo ciudades olvidadas, en túneles húmedos y estaciones abandonadas donde nadie mira demasiado. Se cubre con vendas, sombreros, máscaras. La gente evita observarlo mucho tiempo porque hay algo profundamente incorrecto en su apariencia. Es como mirar un cadáver que todavía respira. Tiene más de 800 años. Ya no recuerda su
Rostro original, la piel cuelga en capas translúcidas, algunas partes simplemente no regeneran bien y quedan como carne derretida. Un ojo apunta en dirección incorrecta, la mandíbula que soldó torcida después de un disparo hace más de un siglo apenas puede cerrar las manos, pero sigue consciente. A veces escucha voces, o cree escucharlas. Personas muertas hace siglos hablándole desde rincones oscuros. No sabe si es locura o memoria fragmentándose definitivamente. Y últimamente ha comenzado a notar algo peor. Su cuerpo sigue envejeciendo. Muy despacio, claro está, pero no se detiene. Las uñas dejaron de crecer hace 20 años. Algunas zonas de la piel se han endurecido como corteza seca. Tiene dificultades para mover las piernas durante horas enteras. Hay días en que el corazón se detiene varios minutos antes de arrancar otra vez con espasmos dolorosos. Comprendió entonces la verdad final de su inmortalidad. No era una eterna vida, era imposibilidad de morir. Y hay una diferencia monstruosa entre ambas, porque ahora imagina el futuro, no dentro de 100 ni 1000, sino dentro de millones de años. El sol expandiéndose sobre una tierra muerta mientras él continúa respirando bajo montañas de ceniza, su cuerpo reducido quizá a un torso inmóvil, luego a órganos semivivos atrapados en roca enfriada, consciente durante eras geológicas, sintiéndose deshidratar, quebrar, congelar, sin poder morir jamás. A veces intenta destruir el cerebro él mismo, se golpea la cabeza contra concreto hasta romperse el cráneo, pero siempre despierta. Siempre. Hace 3 noches, un muchacho lo vio en un túnel del metro abandonado. Elías recuerda la expresión exacta del chico, de horror absoluto. No era por las heridas ni por el hedor, sino por los ojos, porque seguían siendo ojos humanos, un anciano imposible, podrido y torcido más allá de cualquier enfermedad natural, pero todavía humano por dentro, todavía consciente, todavía atrapado. Entonces el muchacho huyó. Elías ni siquiera intentó detenerlo. Solo se quedó sentado en la oscuridad escuchando el eco de los pasos alejarse mientras sentía pequeños fragmentos de cartílago desprenderse dentro de sus rodillas cada vez que respiraba. Y por primera vez en siglos lloró, no por el dolor, no por el miedo, sino porque finalmente entendió que el verdadero horror de la inmortalidad no es ver morir a todos los demás, es descubrir que el universo no puede convertirse en una prisión infinita hecha exclusivamente para ti.